Hoy te voy a hablar de un personaje muy peculiar, se llama Miguel de Oms y fue el marqués de Castelldosrius, un catalán. A ver, que te has equivocado. No se llamaba Miguel, sino Manuel. Este hombre, a finales del siglo XVII, es decir, en los años 1690 y tantos, él era el embajador español en la corte del rey Luis XIV. Y bueno, te recuerdo que en esos momentos el principal enemigo de España era precisamente Francia y era precisamente Luis XIV. Vivían en guerra constante, absolutamente. No sé si recuerdas el cardenal Richelieu, pues estamos hablando de esta época. Bien, este hombre era, en su cargo de embajador, fue el encargado de avisarle al rey de Francia, a Luis XIV, que ya había muerto el rey de España, Carlos II, el hechizado, que había muerto sin descendencia, y entonces en su testamento había dejado la corona española a un nieto de Luis, que se llamaba Felipe de Anjou, un jovencito que ni siquiera sabía hablar español. Y entonces, hombre, ya nos da una idea de qué clase de personaje era y cómo estaba defendiendo los intereses de España en la corte francesa cuando se presentó ante el rey a comunicarle esto, comunicarle la muerte de Carlos II, y entonces la frase famosa que ha quedado para la historia es: Majestad, los Pirineos ya no existen. Bueno, para los que no lo sepan, los Pirineos son una cordillera que hay entre España y Francia, que es históricamente la frontera, así ha venido siendo desde hace mucho tiempo, la frontera entre España y Francia. Con lo cual, al decirle que los Pirineos ya no existen, lo que le estaba diciendo es que usted, señor rey de Francia, tiene la puerta abierta para hacer en España lo que le dé a usted su regalada gana. Fantástico, Miguel. Bien, la felicidad del rey francés fue tal que le dio un premio en efectivo de 3.000 luises de oro, ahí, sobre la marcha, y le dijo que le haría virrey del Perú para que se haga rico, entre comillas, para que se haga rico, es decir, como recompensa. Palabras textuales que dejan completamente a las claras que el rey de Francia ya se consideraba el amo de España y de las colonias españolas, y que por lo tanto él designaba virreyes y hacía prácticamente lo que quería. Además de que ya existía la reputación, que no era nueva desde luego, ya tenía historia, de que hacerse virrey en las Indias era garantía de hacerse rico, absolutamente riquísimo. Bueno, pues entonces así sucedió. Miguel de Oms fue el primer virrey español entre comillas podríamos decir, porque más era francés que otra cosa, el primer virrey que gobernó el Perú bajo la dinastía de los Borbones durante 3 años, desde 1707 hasta 1710. Bien. La idea, así como para que te des cuenta de cómo se manejaban las cosas. Cuando llegó Miguel de Oms a Lima, estaba absolutamente endeudado, unos 400.000 pesos de deuda, que es una fortuna colosal, es decir, era muchísimo dinero, debido pues al tren de vida que manejaba el hombre, pues como embajador y como no sé qué. Entonces el tipo se creía que era el amo del mundo, y entonces pues bueno, tenía su propia corte, y entonces pues ya la deuda era de 400.000 pesos, además de que para poder acceder al cargo de virrey había que poner dinero por delante, había que dar dinero. Bien, pues llegó a Lima con una deuda de 400.000 pesos. Pero no, ningún problema, porque en solo 3 años, date cuenta, en solo 3 años de ser el virrey, y 3 años en los que se dio
la gran vida, vamos, es decir, que la corte del virreinal de Lima a todo dar, ¿no? Es decir, sin escatimar gastos. La corte de Lima a todo dar. Bueno, pues en 3 años, y teniendo en cuenta de que el sueldo de virrey eran 30.000 pesos, que ya es de por sí una cantidad enorme, pero solo 30.000, o sea que en 3 años, de 1707 a 1710, le habrían tocado 90.000 pesos de sueldo, que es una fortuna, desde luego era una auténtica fortuna, pero nada que ver con la deuda que ya venía arrastrando de 400.000, ¿no? Pues resulta que terminó su virreinato con la deuda completamente pagada, pagó todas sus deudas y encima le quedó una fortuna personal de 500.000 pesos. Negocio redondo. Al final, todo el dinero que consiguió don Manuel no le sirvió de nada, porque se murió en Lima en el ejercicio de su virreinato. Así es la vida. Esto para que te des una idea del calibre, el tamaño de la corrupción que había en las colonias. Y como te digo, esto no es que lo inauguraron los Borbones, esto ya venía desde más atrás. Este lo celebro porque es que además fue designado por el rey de Francia, que le dijo: tú de premio vas a ser el virrey del Perú. Fantástico. Pues nada, te pondré, esto no me lo he inventado yo, esto lo puedes encontrar perfectamente si haces una búsqueda en internet, que seguro que puedes hacerla, y ya verás. Cuídate y hasta pronto.